Grabando. Bueno, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de Poco un Todo que hago siempre con mi amigo y colega, el historiador y analista Ariel Segal. Y hoy tenemos a una invitada y nos alegra mucho tener la presencia de María Isabel Puerta Riera, quien es profesora adjunta en Ciencias Políticas en Colorado State University Global y en Valencia College también. Y además es investigadora independiente y copreside la sección de estudios latinos de LASA y es miembro de la red de politólogas. Tiene un podcast que se llama Mirada Semanal en la plataforma Latinoamérica 21 y su más reciente publicación es un capítulo que se llama en inglés de Venezuela and Diaspora and Maduro's Authoritarian Consolidation, en el libro Authoritarian Consolidation in Times of Crisis, Venezuela under Nicolás Maduro, Venezuela bajo Nicolás Maduro. Obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales y una maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, y además es politóloga de la Universidad Fermín Toro. Así que bienvenida, María Isabel. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y te invitamos Gracias. sobre todo para conversar de un tema que ha estado en boca de algunos de nuestros invitados recientemente, que es lo que en inglés se conoce como el Deep State o en castellano el Estado Profundo. Y lo hemos escuchado en diferentes contextos. Hay invitados que culpan al Deep State de la imposibilidad de hacer cambios en las sociedades. Otros se refieren al Estado profundo desde el punto de vista de una especie de conspiración que estaría detrás, digamos, de ciertos grupos. Y lo que queremos es aclarar, primero, qué quiere decir realmente el Deep State, de dónde viene esta idea y por supuesto después quisiéramos hablar de los usos políticos que se ha hecho de esta idea, sobre todo por parte de cierto tipo de populismo. Así que bueno, bienvenida y comencemos entonces a aclarar qué se entiende por Deep State. Bueno, un gusto. La verdad es que les agradezco, Isaac y Ariel, la invitación y sobre todo el tema porque me conecta además con mi pasado en Venezuela. Yo fui profesora de Administración Pública casi 20 años en la Universidad de Carabobo Okay. y, y este es un tema que aquí no lo tocamos mucho. Yo doy clases de gobierno americano y no lo tocamos mucho y es algo eh, fundamental. Las conversaciones que tenemos muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? Cuando hablamos de la disfunción del gobierno, hablamos de cuáles son, sobre todo los funcionarios de carrera, los que realmente diseñan las políticas públicas que no son oficiales electos, y esa es justamente la crítica que se le hace al Deep State. Ahora, el origen es interesante porque no es en los Estados Unidos justamente donde nace esa expresión, es más bien se ubica en Turquía y también la experiencia autoritaria en Egipto, y ese es en Egipto, y esa es yo creo que es una característica importante como noción, porque lo que menciona Isaac es cierto. Hay una forma de leer el Deep State desde la teoría, desde las distintas teorías de conspiración. Pero también es importante entender que las críticas que se le hacen a los aparatos burocráticos muchas veces tienen que ver con la inercia de su propia clase burocrática, ¿no? El funcionario de carrera que está preparado, que entra por meritocracia, que está basado en profesionalismo, todo eso es cierto, pero también llega a convertirse en una piedra de tranca muchas veces para lo que mencionaba Ariel, ¿no? El tema de cómo avanzamos o cómo mejoramos, ¿no? Entonces, creo que no debemos, eh, eh, no creo que sea útil inclinar el concepto hacia uno u otro lado, más bien creo que estamos como en pudiéramos hablar de un camino intermedio, de una mirada intermedia. El origen es una característica propia de regímenes autoritarios porque se utiliza como un instrumento para la materialización de políticas, ¿no? Se O sea, utiliza eliminar como... al Deep State
solamente para aclarar una cosa, el origen es en sistemas autoritarios, nos hablaste de Turquía o de Egipto, Egipto. y Ujú. es usado, digamos, el concepto como una forma de justificar, de legitimar ciertas políticas para desmantelar al régimen anterior. Por ejemplo, en el caso Sí, del chavismo. En el caso Ok. del sí. chavismo, Pero Chávez si me no permite, desmontó el aparato. Sí, sí, adelante. Sí, cómo no, no. no, disculpa, es que como historiador me gustaría aportar algo antes para que quienes nos Claro. escuchan, nos ven, tengan un mejor entendimiento de qué significa, qué significó originalmente el concepto. Y luego entramos a los temas que te estamos preguntando. En la década de los 70, de las 70 del siglo pasado, se empezó a utilizar ese término, fue introducido por politólogos, sobre todo, como tú lo dijiste, para hablar de Turquía, Egipto, pero también Pakistán. ¿Por qué? Ujú, Porque en el caso de Pakistán, que es el país que tiene, el segundo país que tiene más musulmanes en el mundo, y muchos de ujú, ellos son islamistas radicales, el ujú, país se sostiene básicamente porque hay un ejército que es el verdadero poder tras bambalinas desde que se fundó en el año ujú. 47 hasta el día de Sí, hoy. Y si no fuera sí, por eso, probablemente ya los islamistas hubieran tomado el poder, como en Afganistán, los talibanes o sí, algún otro poder. También en Pakistán están los servicios secretos, que es muy famoso, sí. su servicio de inteligencia. En el caso de Turquía, es el que creó a Atatürk, el fundador de la República Turca después de la caída del Imperio Otomano, y que él fue dictador por muchas décadas y quería que Turquía se mantuviese como una república laica y Ujú. para también evitar una vuelta a Claro. la religión, empoderó al ejército y eso es lo que hizo que hasta finales del siglo pasado Turquía se mantuviese Como prácticamente, estático. sí, pasiva, es decir, Sí, trancada en el juego de quienes gobernaban, porque en el fondo era el ejército, hasta que llegó Erdogan, yo diría que transformó un estado profundo por otro, pero eso ya te lo dejo sí, sí. contar a ti. Sí, Gracias. yo creo que eso es importante, esa precisión, porque es cierto, el Estado profundo, el Deep State, no es el civil servant, no es nada más el funcionario público de carrera. Es, por una parte, el ejército, en algunos casos, sobre todo en los regímenes autoritarios, y en otros casos es además el cuarto estado, el cuarto poder, que son los medios de comunicación. Entonces, ahí hay una combinación y sí creo que es muy importante lo que dice Ariel sobre en el caso de estos países, no es coincidencia porque es para frenar el tema del Estado teocrático, ¿no? Eso por una parte. Pero yo lo que creo es que en el caso de los Estados Unidos en particular, hay como eh, yo lo veo como una diferencia cultural, porque también tiene mucho que ver, esa es mi lectura, tiene mucho que ver con esa aprensión que tienen sobre todo los estados, digamos, del sur, en algunos casos, que sienten una animadversión por el gobierno central, el gobierno federal, la participación, es decir, es esta filosofía de que el Estado pequeño, en este caso aquí se refieren es más al gobierno, el small government, ellos este tipo no es ni siquiera una filosofía, esto es una perspectiva de poder. No queremos ningún gobierno federal que esté tomando decisiones por nosotros. No queremos intervención de gobierno federal. Fíjense que aquí hay estados que han rechazado, por ejemplo, la ayuda para los almuerzos escolares, porque ellos no quieren, no solamente, no es el dinero del gobierno federal, lo que no quieren es el oversight del gobierno federal. No quieren que el gobierno federal les pida cuentas, tengan que rendirle cuentas. Entonces, creo que aquí cala esa concepción del federalismo desde una postura de autonomía. Y eso hace que se vea a ese gobierno, por muy pequeño que sea, como un enemigo interno, porque lo que viene es a fiscalizarme. Me da dinero, pero es para que yo sea el que tenga que rendirle cuentas. Entonces, sí es cierto que en estos regímenes autoritarios, el deep state es o una forma de controlar, evitando que los excesos, en este caso religiosos, ¿no? En el caso de Pakistán o de Turquía.
Pero yo mencionaba el caso de Venezuela porque Chávez en ese sentido, él sabía que él no podía llegar desmontando a la Cuarta República. Entonces él lo que hizo fue construir sobre esa Cuarta República, pero a su vez le fue quitando funciones, ¿no? Entonces le quitó funciones a la Corte Suprema, le quitó funciones a la Fiscalía, a la Contraloría, creó, inventó estados paralelos y de esa manera, como pasa en Turquía con Erdogan, ellos sustituyen un estado profundo por otro estado profundo que ellos controlan. Lo que hizo Bukele con la Corte Suprema y el Congreso. En El Salvador, lo que han hecho casi todos los hombres fuertes, porque la idea es, en teoría, las burocracias existen es para que hay un layer, ¿verdad? Hay una capa de toma de decisiones que son los electos, ¿no? Los funcionarios electos, el presidente, el Congreso, pero por debajo hay gente que no es electa, hay gente que trabaja para cualquier gobierno, pues son los profesionales, son los que saben el know-how, ¿verdad? Ahora, esa burocracia, como tú nos decías al principio, se convierte como una especie de corporación que defiende sus propios intereses. O sea que Sí, eso ocurre, digamos, no es simplemente una sí, teoría de conspiración que alguien se imagina que hay un grupo de gente detrás, bajo la sombra, detrás de bambalinas controlando, sino que es verdad que hay una corporación que tiene sus propios intereses y que muchas veces se convierte en un obstáculo para lograr cambios. Entonces, en el sí, caso de Estados Unidos habría como una combinación de esta desconfianza en el gobierno central, primero, para mantener la autonomía de los estados, sí. y segundo, esta idea de que en Washington hay una clase, una especie de élite burocrática que tiene intereses y que no quiere perder los beneficios que tiene. Eso es un Yo poco. creo que sí, yo creo que sí, pero fíjate que hay algo que a mí me llama la atención, porque yo sí estoy de acuerdo, porque lo he visto también, no solo aquí, sino en Venezuela, que estas son estructuras muy poderosas. O sea, desmontar, no el estado profundo, desmontar digamos, el entramado burocrático de un país a Ujú. nivel federal, nacional, centralizado, es muy difícil. No solamente por el marco jurídico, yo creo que es más importante es el know-how de esta gente. Por ejemplo, cuando llegó Musk a hacer el downsizing de la administración federal. Primero, hubo una combinación de ignorancia, no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero también es que las burocracias son necesarias. Es decir, por eso es que son legítimas, porque son necesarias. Ellos llegaron y despacharon gente del servicio meteorológico y la gente que se encarga de custodiar los arsenales, las facilities que manejan la energía nuclear. Y ellos tomaron esa decisión porque ellos usaron inteligencia artificial y los niñitos que ellos tenían manejando todo eso, que eran muchachitos recién graduados del college, ellos procesaron la información, esta es lo que tenemos que hacer, vamos a salir de esta gente y salieron de esa gente. Y no habían pasado 48 horas, 36 horas, cuando andaban buscando desesperadamente a esa gente, porque resulta que ellos no podían salir de esa gente, porque esa gente tiene un conocimiento acumulado que no lo van a poder encontrar ni siquiera en su propio mundo, digamos, de afectos al gobierno. Ese es un problema que enfrentan todas las administraciones y eso explica, por ejemplo, por qué gente como Obama dejó, creo que fue como secretario de defensa, ¿no? Eh, a uno de los, no me acuerdo el nombre en este momento, lo dejó, él terminó el periodo con Bush y Ujú. siguió Ah, con Obama. correcto. ¿Por qué? cor- sí, Porque correcto. no es un tema de ideología, estamos hablando del Departamento de Defensa, uno de los departamentos de defensa más importantes del mundo. Entonces, eso no es una cuestión ni siquiera de política electoral, partidista, es un tema estratégico y de Estado. Se paga un Claro, María, pero precio. Bueno, adelante, Ariel, sí, adelante. sí, sí, no, bueno, aquí es donde yo quiero señalar, como estás hablando justamente del Ministerio de Defensa o la Secretaría de Defensa, Ujú. desde el momento en que Trump elige a una persona que sí cumplió con el servicio militar, pero estaba trabajando en la cadena Fox
Sí, como periodista y no tienen mayor sí, conocimiento, no tienen una nada, carrera interna dentro del nada. Pentágono, Ujú. entonces obviamente al poner a este señor Hegseth, totalmente ignorante, ahí sí, no estás desmantelando parte de esa burocracia funcional, digamos que puede estar de más, que es excesiva porque quieres reducir el déficit fiscal, etcétera, sino que en el top estás poniendo a una persona que tampoco sabe nada sobre el tema. exacto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuán legítima es la manera como Trump está tratando de desmantelar, no digamos el Estado profundo, pero esa burocracia que es legítimo de nuevo, porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal que tiene que reducir el tamaño del Estado, no le queda otra. Pero, ¿cuánto tú crees que es de verdad un intento de reducir el déficit y cuánto en realidad es un intento de controlar? Porque ya vimos lo que han hecho con los coroneles más importantes y los sargentos más importantes en todo el mundo, convocarlos a una reunión en Washington solo para decirles cosas que ellos saben y hablarles de un tema de un cambio de la mentalidad del ejército con respecto a los gays, con respecto a los transgenders, etcétera. Sí, la guerra Eso es un tema, cultural. ese es un tema ideológico, eso es un tema cultural, eso eh, no es un tema de defensa. ¿Cómo bueno, lo ves yo creo que tú? ¿Tú crees que ahí hay, ahí hay algo que para mí es clave y es que yo creo que en el primer gobierno el presidente no tenía mucha claridad de cómo hacerlo porque no conocía el gobierno por dentro y él se rodeó de gente muy competente y una de esas personas fue clave para que él no pudiera excederse y fue su consejero, su consultor jurídico, Don McGahn. Él impidió muchas veces que Trump tomara decisiones y él lo dijo al salir de la administración, dijo, yo le ocultaba información, yo no le decía cosas, cuando a él le pasaban algo por escrito que yo pensaba que era muy delicado, se lo sacaba del cerro además, que él no es un hombre muy disciplinado, ¿no? Entonces, esos controles, esos mecanismos de protección ya no existen. Y lo que estamos viendo es justamente el problema que tiene la administración de Trump es que él no es un presidente que está encima de las decisiones. Él no está, no es él. Y la gente que tiene a su alrededor tiene una agenda. Esa es la gente que está manejando, es decir, es un deep state, porque esa es la gente que está manejando la agenda. Por ejemplo, sabemos que toda esta estrategia en el Caribe la están, eh, no sé si es diseñando o manejando, no sé cómo es, pero lo que entendemos es que es Miller con Hegseth. Y como bien y decía Ariel, Y Marco Rubio, ¿no? y Marco Rubio como secretario y NSA que es, pero sí creo que yo creo que inclusive para los que no somos expertos militares, se nota que es algo, porque no es nada más por la gente que se fue, porque hay gente que se fue porque no quiere seguir siendo parte de ese mecanismo. Aunque hoy Laura Richardson, la que fue comandante del Comando Sur, dice que sí, que eso está bien, que eso está perfecto. Bueno, aquí hay mucho escepticismo, sobre todo por el argumento legal, pero ahí sí no me meto yo porque no sabemos cómo va a terminar eso. Hexet acaba de publicar hace media hora que van a desarrollar una misión en el hemisferio sur, lo acaba de anunciar. Entonces, nosotros no sabemos realmente cuáles son los parámetros, no solamente legales, sino estratégicos de esto. Pero lo que sí queda claro es que aquí no están, y durante la primera administración hablábamos de los adults in the room, aquí no parece haber eso. Y eso es ¿Podrías explicar, problemático. podrías explicar ese concepto? Bueno, el de los adults in the room, los adultos en la habitación, es, por ejemplo, lo que decía McGahn, que él le ponía ciertos frenos a Trump, le decía, le metía miedo, puede haber consecuencias. Hubo un número de personas que fueron quizás los que evitaron que él pudiera llegar más lejos en términos de decisiones políticas. Hoy en día vemos que no es así.
Él tiene un departamento de justicia que prácticamente, dicen las personas que mejor conocen el departamento de justicia, está prácticamente desmantelado, porque por una parte han despedido numerosos abogados, un gran número de abogados que tenían décadas en el Departamento de Justicia sirviéndole a republicanos y a demócratas, y los han sacado, los han despedido, los han jubilado. Y ahora lo que tenemos es un Departamento de Justicia, por ejemplo, hoy anunciaron que van a demandar a California, que pasó un referendo para hacer su Sí, una rediseño. especie, exacto, reordenamiento territorial, ¿no? Pero eso pasó por un voto, hubo un voto para eso, mientras que en Texas lo hizo el gobernador con la mayoría republicana de la legislatura estatal, y a ellos sí no los van a tocar. Entonces, ahí vemos cómo la Está balanza de la politizado, justicia, está totalmente, politizado. Ahora, Esa es una, totalmente. yo quiero hacerte una pregunta, Mari. O sea, digamos, desmantelar esa burocracia tiene consecuencias. Sí, O sea, no es algo que se haga simplemente a veces con la excusa de mejorar o cambiar las políticas, sino a veces en una tónica revanchista, que pareciera que es lo que motiva a Trump, por ejemplo, a desmantelar el Departamento de Justicia, o en una tónica ideológica, como lo trata de hacer Robert Kennedy Jr. en el área de salud. O así sea, es. con todas sus políticas contra las vacunas, todo ese escepticismo que hay con Sí, respecto a la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso tiene consecuencias. En el caso de la total, salud, ya la hemos visto. total. Sí. O sea, ¿verdad? Hay enfermedades que reaparecen, bajan los niveles de vacunación, etcétera, etcétera. Y en el caso de la justicia, es una justicia que obviamente ya no será imparcial. Digamos que no va, no sé si alguna vez lo fue, pero por lo menos pareciera que va a caer bajo el control total del Ejecutivo. Mira, para mí una de las decisiones más graves que tomó esta administración fue el desmantelamiento del Departamento de Educación. Ujú, Porque si bien la educación es un asunto estatal del Estado, no del gobierno nacional, ujú, el Departamento de Educación maneja una serie de carteras, sobre todo programas para proteger a grupos vulnerables, por ejemplo, estudiantes que tienen alguna discapacidad y que necesitan no solamente de un financiamiento para cierto tipo de recursos, sino defensa de sus derechos, ¿no? ujú. Y eso, bueno, eso ya prácticamente no existe, porque por una parte han cancelado los grants, que era lo que permitía financiar estos programas, pero también han salido la gente que los manejaba. Ese tipo de decisiones a la larga tiene consecuencias, Ah, porque mm. los distritos escolares tienen su función, pero el reforzamiento de ciertas leyes requiere de un departamento de educación. Y lamentablemente está vacío. Eso es un cascarón que ellos lo que están esperando es pasar la ley para eliminar, pero pero no está María, entonces, operativo, no tiene gente. sí, María, pero entonces, bajo la premisa de que hay una agenda política, en algunos casos hay una agenda ideológica, entonces yo no sé si había un Estado profundo desde el punto de vista del concepto aplicado a sistemas autoritarios, como que mencionamos anteriormente, pero creo que sí hay la intención de crear uno por parte de Trump, uno que sea favorable a las Ay, cosas que él piensa, en las cosas que él cree y para sus sucesores, porque aparentemente luego volver a girar para atrás y volver a una cierta normalidad de cómo era el sistema en Estados Unidos desde décadas, por no decir más de un siglo, va a ser muy difícil. Y entonces te planteo con esto. Claro, yo creo que Trump ha usado, porque últimamente no lo dice, pero él ha dicho en el pasado y en la campaña y gente de su entorno que en Estados Unidos hay un estado profundo. Hablaban del FBI. También por eso me imagino que quieren llevar a juicio a Comey, el que fue el Director del director FBI. del FBI por un tiempo, ¿no?
Quieren llevar a juicio a este que fue asesor internacional de Trump en su primer gobierno, que Bolton, trabajaba a Bolton. Bolton, Ujú. correcto. Y entonces hay un ataque también personal a figuras que en algún momento estaban y conocen el Estado por dentro. Este Brennan, tipo de, el que fue director de la CIA, Brennan. Ujú. ok, nada más y nada menos. Entonces, Ujú. pienso yo, pero quiero saber tu opinión. Y yo pienso que el, se usó durante un tiempo en la campaña y los primeros meses de gobierno de Trump el, el concepto de Estado profundo como un hecho de conspiración y que por eso había que desmantelarlo, pero en el fondo lo que se está haciendo es creando un verdadero Estado profundo ahora. ¿Qué opinas de ese argumento? Mira, yo sí creo que había una estructura burocrática que funcionó para evitar que Trump en su primera administración llegara a donde está llegando ahora. Y por eso ellos desde el día cero, ellos el 20 de enero comenzaron a sacar gente porque sabían muy bien que iba a haber quien, bueno, no uno, iba a haber una estructura compleja que les iba a impedir hacer lo que están haciendo y por eso había que sacarlos de inmediato y a eso se debe, entre otras cosas, que nosotros tengamos en este momento una situación de enorme vulnerabilidad. Por ejemplo, el Departamento de Justicia hoy en día está más dedicado a perseguir a quienes alguna vez tuvieron algo que ver con algún juicio a Trump que estar, por ejemplo, a mí me preocupa, yo como ciudadana de este país estoy preocupada por la seguridad de todos nosotros, porque no solamente vemos el desastre que hay desde el punto de vista de la CIA y del FBI en manos de quienes está, sino que sabemos que otros países están, ya es oficial, están restringiendo el acceso de información porque no A confían Estados en esta Unidos. administración. Sí, no confían en esta administración. Entonces, Dios nos ampare que pase algo. Y aquí, yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que está llena de turistas. Esta es una ciudad turística. Aquí viene medio mundo. Ujú. Entonces, estos son sitios, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, que son estratégicos para ataques terroristas. Y nosotros no solamente tenemos terrorismo importado, tenemos doméstico, autóctono. Entonces, mientras el FBI está ocupado atendiendo al director que va a ver a la novia en Las Vegas, en el avión del FBI, ¿verdad? Y que están todos buscando cómo investigan a los enemigos del presidente, reales e imaginarios. Estamos en una situación de vulnerabilidad porque nuestra capacidad operativa se está viendo minimizada por esa vendetta que el presidente ha ordenado prácticamente. Ahora, hay una diferencia entre el caso de Estados Unidos y los casos que mencionamos al principio de Turquía, de Pakistán, Sí. de Egipto, que es que esos países, digamos, tienen un cuadro, tenían un cuadro institucional muy distinto al de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos podemos suponer que en 4 años va a haber una elección presidencial y va a haber una renovación de poderes. De hecho, parte de esa renovación de poderes se va a dar antes, porque va a ser el año que viene con las elecciones de midterm, como se llaman allí. Entonces, podemos hablar de, como decía Ariel, de esta voluntad de instalar un Estado profundo en una república donde las instituciones pueden funcionar y pueden evitar, digamos, que ese cambio se dé por la misma alternabilidad en el poder, por la misma, digamos, por el sistema de elecciones que hace que los políticos se cuiden porque saben que pueden pagar un precio, digamos, si las cosas no salen bien. Yo, yo tengo dudas sobre la transparencia de las elecciones del año que viene. De las Sin embargo, elecciones de término medio. midterms, sí, Ah, yo tengo
mis dudas. Por ejemplo, hoy el Departamento de Justicia dice que introdujo una demanda en contra de California por el rediseño del mapa electoral. Eso fue un asunto que decidió el pueblo, eso se llevó a elecciones, hubo una votación abrumadoramente. Ahí no debe haber ninguna cuestión. Mi duda es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una decisión en sus manos que es una papa caliente, que pudiera definitivamente alterar todos los mapas electorales de este país si decidiera en favor de ignorar una provisión que hay para proteger a las minorías en algunos casos, ¿no? En casos no de gerrymandering partidista, porque ese lo permite, pero racial. Entonces, si la Corte Suprema... Vamos a aclarar que gerrymandering es redibujar el mapa electoral en un mapa, en un estado. Ese es redistricting, pero el gerrymandering es manipulando el proceso de redistricting para beneficiar a un partido o a una determinada, por ejemplo, en el caso racial. El problema es que la ley el Voting Rights Act, la ley electoral de aquí, tiene una provisión que es justamente para proteger para impedir que se haga gerrymandering racial. María, pero una cosita también para que lo incorpores en tu argumentación. Y la Corte Suprema también, no es que me las quiero dar de abogado, ni mucho menos, yo no estudié Derecho, pero la enmienda 10 de la Constitución de Estados Unidos dice que cuando hay algo que no está contemplado en la Constitución, manda el Estado y no manda el gobierno central. Sí, pero aquí en este caso, el argumento que introducen los plaintiffs es que por una parte ya no hay problema de minusvalía por razones de raza, porque bueno, todos tienen los mismos derechos, claro. Exacto, y todo se está, y esa fue la tesis de Roberts, que ha ido quitándole pedacitos justamente a esas provisiones de la ley electoral, que es que ya no hay segregación, aquí ya no hay diferencia, aquí no hay problema. Pero aquí hubo una demanda en Florida, justamente, donde los demandantes alegaron que se está haciendo lo contrario, que a ellos se les está aplicando una especie de discriminación racial, o sea, blanco, porque se está favoreciendo es a los hispanos o a los afroamericanos, ¿no? Entonces, el problema que hay es que esas provisiones para proteger a minorías vulnerables se ha ido debilitando. Y si esta decisión, que es un caso en Luisiana, es decir, si la Corte Suprema falla en favor de estos demandantes, entonces prácticamente no va a haber forma de proteger a esos grupos minoritarios, porque todo va a ser como lo determinen las comisiones de cada estado o las legislaturas de cada estado, sin observar esa protección que impide el gerrymandering racial. Ellos no van a reconocer que hacen gerrymandering racial de todas maneras. Entonces, eso haría que en vez de tener estos distritos donde tienen que forzosamente conceder 1 o 2 escaños a latinos o afroamericanos, ahí no están obligados a nada de eso, y eso cambiaría totalmente la fisonomía de ese mapa electoral. Yo tengo mis dudas por eso. Pero luego de las elecciones que tuvimos la semana pasada, a mí lo que me queda claro es, en este país, la identificación partidista mayoritaria es independiente. Entonces, el Partido Demócrata tiene alrededor del 28% y el Partido Republicano alrededor del 28%. Lo que quedó claro la semana pasada es que el Partido Republicano hizo un cálculo muy arriesgado de pensar que en Texas todos esos hispanos, todos esos tejanos que votaron por el Partido Republicano en el 2024 estaban completamente conquistados y le pertenecen al Partido Republicano. Y las encuestas y los resultados, sobre todo en New Jersey, el viraje del voto o del votante hispano en New Jersey es enorme. Eso a nosotros nos debería indicar que algo está pasando.
Sí, y Virginia también fue abrumador, la victoria Ahora, del Partido Demócrata. Pero en el caso de New Jersey es el voto hispano. En Ya, Virginia es todo, porque en Virginia, recordemos, está el gobierno federal y toda claro, esa gente o estaba en el shutdown o los votaron. exacto, exacto. Y obviamente, para decir ese dicho tan conocido en Estados Unidos, es "It's the economy, stupid". O sea, al final la gente también vota con el bolsillo. Y eso es Total. lo que estamos viendo ahora. Ahora, vamos a ver este tema del Deep State en una perspectiva un poco más internacional, Ujú. porque los populismos avanzan en todas partes. Populismo que podemos llamar de derecha, pero también tenemos los populismos de izquierda. De izquierda. Los tenemos en América Latina, están en Europa también avanzando y movilizan de forma directa o indirecta esta idea del Deep State, que venimos a desmantelar a esta élite que tiene privilegios. Era un poco también el argumento de Chávez, ¿no? Vamos a desmantelar a la Cuarta República, a las cúpulas podridas. Y ese argumento se repite tanto a la derecha y a la izquierda. Eh, ¿Cómo ves la utilización de ese argumento en la política populista hoy en día? Sí, ha sido muy efectivo y, y la comparación que algunos hacen, inclusive yo se la he leído a Anne Applebaum, Ujú, por ejemplo, ¿no? Ella habla del caso de Polonia, el caso de Hungría. A mí me parece que es efectivo porque, por una parte, estamos identificando a un enemigo y es un enemigo eh, contra, eh, contra el que nosotros nos podemos enfrentar y que puede cohesionar a un grupo, que a lo mejor ideológicamente no son muy afines, pero al tener ese enemigo común, eso hace un clic en ese electorado. Y eso yo creo que fue lo que le pasó a Trump. Yo recuerdo en la primera administración, yo conocí gente de izquierda, que había sido de izquierda y que entraron en una relación de adoración con Trump, entre otras cosas, porque prometió justamente desmantelar las estructuras que ellos creían que eran las que le impedían a este país verdaderamente lograr, no sé, sí, no me mayor parece duro, bienestar. pero sí, justicia, ser, inserción, ser, todo eso. ser great again, ser great again, Es según Trump. interesante porque uno hablaba con gente muy diferente y ellos eso del por qué era distinto. Era distinto. Yo he conocido gente muy diferente, no solamente ideológicamente, ¿no? De las perspectivas políticas. Yo no encuentro nada que me dé un patrón simétrico. Ahí no hay nada. Y a mí me parece que ahí es donde está el triunfo de estos populismos, porque logran convocar a una enorme cantidad de gente heterogéneos, digamos, el- son grupos muy diversos, pero que quizás el elemento, la amalgama es, y eso para nosotros en Latinoamérica es mucho más entendible, y es que están hartos de todo y que quieren otra cosa. Sí. Y esa fue la María, razón por la que mucha gente votó por él. Claro. María, pero y en tu camino, en lo que estás diciendo ahora, el, eh, lo que iba a preguntar es, me disculpa, pregunta Isaac, porque No, perdí no, el o hilo. sea, obviamente, como tú dices, el Estado profundo se convierte en un gran aglutinador, digamos, que sirve para atacar una serie de cosas. Y, por ejemplo, alguien como Bukele, ¿verdad? Que identifica, digamos, a la delincuencia como su gran Ujú. objetivo, la Sí, lucha contra la delincuencia como su sí, gran objetivo, lo que él termina ilustrando un poco, que si tú vas con toda la fuerza y con todo el poder de un Estado, entre comillas, renovado, pues puedes tener mucho éxito en esa política. sí, sí. Ahora, y Sí, ahí los temas de derechos humanos pasan a ser totalmente secundarios. Secundario, sí, total. sí, ya recordé lo que iba a preguntar, el discurso que hay en un país democrático
que acuse de cualquier persona, cualquier partido que se haga, que se presente como outsider y diga que va a luchar contra el Estado profundo de un bipartidismo o de un sistema que hoy en día ya pueda tener cuatro partidos, que medio, como el caso de España, sobre todo en los sistemas parlamentarios, eh, es muy funcional, ¿no? Para llegar al poder. Pero Sí, ¿hasta qué punto tú de verdad crees, y es mi pregunta, pero ya no estamos hablando de Estados Unidos, en la mayoría de los países europeos, que son democracias muy diferentes a las presidencialistas, ¿no? sí, Por son su sistema parlamentarios. también. Sí. Ujú. Y entonces, en los países europeos te quiero preguntar, ¿hasta qué punto tú crees que los que quieren llegar al poder y hablan de que hay un Estado profundo y ellos lo quieren desmantelar, ese discurso tiene sentido verdadero o es una manera de usar una teoría de conspiración para convencer al electorado? Digamos el caso de Francia, donde ha crecido también la extrema derecha y la extrema izquierda, porque ahora Yo, la yo ingobernabilidad de Francia es porque hay mucho, porque el Partido Comunista y el partido de Marine Le Pen Pues no han es el crecido. Partido Comunista, son los insumisos, que es los distinto al insumisa. Partido Comunista tradicional. Ah, bueno, Sí, pero pero que el la izquierda hilo, radical. sí, sí. Yo el hilo conductor, o bueno, la amalgama que veo ahí es, por una parte, que hay un rechazo tremendo a la inmigración y eso se convierte, aquí lo usó Trump ahorita, mucho más que el Estado profundo. El Estado profundo fue, el Deep State fue el gran talking point de Trump en su primera administración. Tenemos que acabar con eso. Pero en esta segunda vuelta, él la ha enfilado en contra de la inmigración y yo creo que eso también es un elemento en común que tiene con la política europea, porque tanto en Francia como Alemania, España, Inglaterra, hasta Portugal, el tema de la inmigración y es cierto tipo de inmigración, no son todos, como es el caso aquí en Estados Unidos. Que Entonces, por cierto, el primer ministro de Alemania, ya que tú diste noticias recientes, yo doy una, hoy dijo que ya es hora de que los inmigrantes sirios se vuelvan vayan. a su país. Y estamos Sí. hablando de esos casi 1 millón que llegaron en la época de Angela Merkel. Sí, señor. Eso aquí lo han planteado algunos de los, sobre todo, bueno, ya lo lograron con la eliminación del TPS para todos, no solamente los venezolanos. Aquí se le eliminó el TPS a todo el mundo. Aquí había gente que tenían 30 años, hasta 30 años viviendo en este país con un TPS. Claro, ahora eso también, cuando decíamos, bueno, tú con la excusa de desmantelar el Estado profundo, te deshaces de la burocracia y tú inmediatamente nos dijiste, bueno, que después tuvieron que corriendo llamar a la gente que se ocupaba Sí, de los temas meteorológicos, a la gente que se ocupaba de las instalaciones nucleares, porque no se puede hacer eso sin sufrir una serie de consecuencias. Pues un poco lo mismo pareciera que está ocurriendo con el tema de la inmigración. Es verdad que has expulsado a un montón de gente, pero eso también tiene efectos en la economía. Es sí, verdad que en Europa el discurso anti-inmigración es muy fuerte, pero también es cierto que hay países que no tienen crecimiento demográfico y que necesitan de la inmigración. Es el caso, por ejemplo, obviamente de España, que tiene una tasa de natalidad negativa. Entonces, por un lado está la retórica política y por otro lado hay realidades que se van imponiendo. Y yo creo que eso es lo que hace que muchas de estos argumentos y de esta retórica política al final no termine de cuajar porque esas realidades se imponen. ¿Quién va a recoger las verduras y quién va a recoger la fruta y quién va a trabajar limpiando y quién va a trabajar en la industria hotelera si no son esos inmigrantes? O en España, ¿cómo van a hacer, verdad, para mantener su sistema de seguridad social si la población no crece? Entonces hay un muro de sí, realidad con el cual todos sí. estos grandes argumentos, esta gran retórica del deep state o contra la inmigración chocan. Mira, ese es uno de mis temas predilectos
y desde hace unos años he querido dedicarme a eso, pero no he podido. He escrito muy poco, menos de lo que quisiera. Ujú. Porque fíjate que aquí en Estados Unidos la primera campanada fue en 2017 que el crecimiento poblacional estuvo por debajo del mínimo requerido. Hubo una recuperación alrededor de 2021. La pandemia ayudó a que la gente tuviera muchachos, excelente, Ujú. pero el año pasado volvimos otra vez. Los únicos que realmente están contribuyendo con el crecimiento poblacional aquí en los Estados Unidos somos los hispanos latinos. De resto, ni siquiera los afroamericanos, los blancos, no están teniendo niños. Es que eso también tiene una explicación. Aquí un daycare es una de las cosas más costosas que puede haber en términos de servicio. Entonces la gente, yo tengo familiares que tienen bebés y han optado porque la mamá se queda con la bebé en la casa Claro, porque no les sirve. Trabajar para pagar el daycare no tiene sentido, es preferible que se quede en casa. Eso por un lado. Por otro lado, sí es cierto que ha habido una arremetida brutal en contra de los inmigrantes hispanos, pero al mismo tiempo, esta administración está reduciendo el número de refugiados, ¿verdad? ujú, Al igual que hizo en su primera administración, no se están abriendo las puertas para que la gente venga, es decir, hay muchas más probabilidades de que le nieguen un asilo a alguien que venga ahorita a pedir asilo que antes. claro. Sí, bueno, Pero más en un cupo ya, ellos dijeron que van a dar 7.000 al año o algo así. ese es el de los refugiados, pero eso va a ser nada más para gente de Sudáfrica que esté huyendo Sí, por la del discriminación racial. supuesto genocidio contra los blancos allí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una tesis de la gente de Miller y compañía, que es remigration. Reblanco. Regula. Remigration, es que se vayan, Ah, ¿no? ya. Entonces, claro, eso quizás se lo pueden aplicar a una gente que esté aquí con un estatus temporal, alguien que todavía no tenga un estatus firme. Pero, ¿cómo va a ser con el resto de nosotros? Porque yo no tengo planes de ir. Y así como yo, hay un montón de gente que ya tiene una vida hecha aquí. Entonces, eso por una parte es problemático, pero por el otro, fíjense lo que está pasando aquí en Florida. Aquí nosotros hemos tenido un éxodo de gente, no solamente los venezolanos que se fueron y abandonaron Miami, sino que, por ejemplo, tenemos déficit de gente que trabaja en la construcción, en la agricultura, en la hotelería, y no es nada más eso. Yo aquí llegué hace 10 años y mi primer trabajo fue como maestra de inglés en séptimo grado. Ujú. Y cuando a mí me dieron ese trabajo, yo pregunté si era que no había un americano que lo pudiera hacer. Y me dieron, no, 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 no hemos conseguido. Usted es la quinta maestra que tienen los niños en la segunda semana del año escolar. Entonces, ¿qué pasa? No es nada más que necesitan gente con baja... ¿qué? Calificación. No, 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 es que necesitan de todo. Entonces, eso explica por qué el presidente hace como 2 noches en una entrevista con Fox dijo que necesitaban trabajadores extranjeros y eso a la misma Laura Ingraham que lo estaba entrevistando casi le da un soponcio y salió Marjorie Taylor Greene a decir, no, 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 nosotros no queremos ni siquiera estudiantes extranjeros aquí que se queden a trabajar. Y resulta que el propio presidente no solamente lo está diciendo en Fox, que necesitamos trabajadores inmigrantes, sino que además hoy sale publicado que sus empresas han contratado en lo que va de año, creo que más de 500 trabajadores inmigrantes. Claro. Entonces, es un asunto de realidad, esto es realismo político. A eso iba justamente mi pregunta. O sea, yo creo que sí, muchas teorías de conspiración, mucha ideología, pero hay realidades que se van imponiendo. Ahora, ya vamos a cerrar y quisiera una reflexión final de tu parte, Mari, sobre digamos, el papel de estas ideologías y de estas teorías en este mundo interconectado, porque siempre han existido. Siempre han existido estas teorías, siempre, por supuesto, la ideología siempre ha jugado un papel muy importante, pero todos estos procesos se aceleran mucho hoy en día gracias a las redes, donde la información circula de una manera muy acelerada, pero además donde cada vez más circulan contenidos sin ningún fundamento, desinformación, ahora la inteligencia artificial, a partir de la cual puedes crear contenidos que además parecen absolutamente reales. Entonces,
una reflexión sobre eso. O sea, ¿cuál es el papel de estas teorías o de estas ideas como el Deep State en este mundo hiperconectado de hoy? Yo creo que sí hay una estructura de poder que fue muy eficiente para evitar males mayores en la primera administración. Eso no quiere decir que eso sea saludable, porque de hecho, si ustedes leen los libros, hubo uno muy famoso que fue el tal Anonymous, que terminó siendo una persona que trabajaba con el vicepresidente Pence, Miles Taylor. Él dice que mucha gente alrededor del presidente estaba allí no solamente porque creían en el presidente y en el proyecto político, sino que también les daba miedo las meteduras de pata y los excesos, ¿no? Era como un freno, pues era como una especie de muro de contención para que no se desbordara Así se Trump. veían ellos. En esa oportunidad, ese deep state evitó que quizás nosotros tuviéramos que pagar las consecuencias, pero cuando uno piensa en cómo se manejó la pandemia aquí en Estados Unidos, eh, entran dudas, ¿no? Sobre la efectividad, la eficiencia de esa estrategia de contención. Pero si nos vamos a esta actual administración, aquí no hay nada, aquí no hay límites y lo estamos viendo. Un día hacen una cosa, al día siguiente echan para atrás eso y dicen otra cosa. Hay improvisación, hay manejos oscuros, turbios. No tenemos confianza en que las instituciones van a funcionar. Por ejemplo, yo estoy muy escéptica sobre la posibilidad de unas elecciones transparentes el año que viene. Lo único que me da confianza es que la gente va, yo voy a votar como sea, ¿no? Y Que pienso hay una hacerlo. mayor motivación al voto. Eso se vio Exacto. también en estas elecciones pasadas. Eso yo Eh, creo que va a ser importante. estás como en Venezuela, Marco, el tema de que hay Tal que ir a cual, votar porque porque aquí sí, la, sí. y aquí la presión es sobre quienes certifican las elecciones, porque como es un sistema escalado, ¿no? Que primero local y Claro, estatal, claro, no hay un Consejo Nacional aquí no Electoral, hay pues. un Sí, CNE, entonces dependemos Pues, sí. de eso, ¿verdad? no hay. A lo que, Mari, pero te quiero preguntar algo justo sobre Sí, esto. vamos Con esto terminando, Ariel. termina mi parte. J.D. Vance, Ujú. vicepresidente, ¿qué intuyes, que cómo lo percibes? ¿Terminaría siendo Mike Pence que rescate a Estados Unidos de un copamiento del poder en el caso que se dé una situación de intento de autogolpe? ¿O terminará siendo un seguidor leal a Trump que lo va a ayudar a, a que termine manteniéndose en el poder? ¿Cómo ves a J.D. Vance? Vance es leal a Peter Thiel, que fue la persona que lo puso ahí. Esa es su lealtad. Y, Hay que y decir, esta per- Peter Thiel es un gran personaje de Silicon Valley que cofundó, de hecho, con Elon Musk, PayPal, que ha hecho muchísimo dinero en el mundo de la economía digital y de las nuevas tecnologías, y que ahora le ha dado por la teología. Entonces, es un poco, como dice Mari, un inspirador ideológico, Sí, Claro, porque él es el pero gran financista de Vance, de la carrera política de Vance. Yo escribí sobre esa gente para Diálogo Político, por cierto. ujú, Ahí hay, para mí, allí hay toda una tesis. Algunos hablan de conspiración, yo no creo. Yo creo que están muy claros sobre lo que están haciendo. Y Peter Thiel es el financista de la carrera política de Vance. ok, pero entonces, ¿él ayudaría o no a Trump? ¿Cuál es la visión de este Yo millonario creo que mientras que les lo sea financia? útil, mientras les sea útil, claro, creo yo. Esto es una situación totalmente es una aproximación pragmática, totalmente. Ok, así es. eso me responde. Bueno, de Gracias. verdad que fue una conversación muy interesante. Creo que nos ha aclarado muchas cosas con respecto al Deep State y sobre todo también nos ha aclarado muchas cosas de lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene la visión desde allí, una visión de una politóloga que está metida, digamos, en la candela allí. Así que bueno, muchísimas gracias, Con Mari, de gusto, de Gracias, verdad verdad, que sí, Mari. fue un excelente, placer. gracias. Lo Oh, disfruté muchísimo. Igual Gracias. placer. nosotros, igual nosotros. Déjame